Es más común el surgimiento de nuevas plataformas en redes sociales. Claramente es una de ellas. Ellos han hecho públicas algunas denuncias sobre varios temas de interés. Claramente se define como un movimiento sin línea editorial ni influencias. Hoy vamos a hablar con ellos justamente, con Hugo Vera y Mauricio Valenzuela. Ambos forman parte de Claramente, que está tomando cada día más auge en las redes sociales y que es una plataforma, un movimiento, diríamos, de jóvenes, periodistas jóvenes, que se han dedicado a hacer ciertas investigaciones interesantes, denuncias sociales que se han planteado a través de la cuenta o red social Twitter, ¿verdad? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Primero queremos explicar un poco qué es Claramente, ¿no? Pero antes de que me expliquen qué es Claramente y cómo están funcionando para que la gente se entere un poco más, vamos a hablar del tema que nos ocupa hoy. ¿Qué está pasando con los fondos de descentralización? Hoy miembros de la plataforma que vemos aquí Claramente, cada vez más popular, presentaron una denuncia enfocada justamente en Panamá Oeste. ¿Y qué tienen que ver las iglesias? Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué piensa usted que hace falta aquí en la comunidad de La Chorrera? Hombre, la verdad que el servicio del agua está un poco falluco, ¿sabes? Estamos fallando con esa agua, ¿sabes? Lo que hace falta casi en todos lados, que yo creo que esa pregunta ni se pregunta, es el agua, que siempre hay problemas con el agua. Algo que se necesita, agua, escuelas, que las obras que están a medio palo las terminen. De todo, brother. Aquí en Chorrera hace falta de todo. Esos dineros que le dieron a esos alcaldes, no sabemos ni para qué lo están utilizando. Aquí no se ve en qué se utilizan esos dineros. Con los fondos de la descentralización se va a construir en una nueva capilla, pero este no es el único caso aislado. Recientemente, hace menos de 2 meses, el corregimiento de Barrio Balboa celebró que se le estaban cambiando techos a una capilla del corregimiento. Igualmente, un consejo municipal de hace varios años atrás regaló terrenos que pertenecen a todos los ciudadanos chorreranos a la arquidiócesis de Panamá, en tanto que los propios chorreranos no tienen un lugar adecuado para practicar deportes, para correr, para hacer diferentes actividades físicas. Como usted ve, por ejemplo, aquí mismo detrás de la capilla que se pretende construir, los chicos en el cuadro de fútbol no cuentan con gradas, no está delimitado. El Estado no debe financiar los credos religiosos de nadie. Imagínense usted que el día de mañana no sean solo los católicos, los musulmanes, los evangélicos, hasta los propios ateos, lo que se les ocurra decir que cada quien quiere que el Estado le financie centros específicos. Si nos vamos al espíritu de la Constitución, la ley en Panamá establece que no hay fueros ni privilegios. Hoy son los católicos, mañana puede ser cualquier grupo religioso que considere que ellos también tienen derecho a recibir fondos del Estado en materia religiosa. ¿Cómo se está llevando a cabo la descentralización aquí en el municipio de La Chorrera? Bueno, la descentralización acá en La Chorrera, nosotros iniciamos en el 2016, en principio del 2016, con un proceso de planificación en el cual involucramos la participación ciudadana, un tema de cabildos abiertos en los 18 corregimientos acá del distrito, en donde las comunidades expresaron sus necesidades de lo que probablemente ellos consideraban algún tipo de proyectos de primera necesidad dentro de la comunidad. ¿Y bajo qué criterios se le dio prioridad a la remodelación de una capilla por encima de la remodelación a las mejoras a la escuela Leopoldo Castillo, una reparación de parques, mejoras de instalaciones deportivas? ¿Bajo qué criterio ustedes le dan prioridad a un edificio religioso de un grupo selecto de una comunidad? Porque seamos realistas, Chorrera no todo es católico, no todo es... ¿Bajo qué criterios ustedes utilizan para darle prioridad a una iglesia por encima de una escuela y parques? Como te digo, nosotros hacemos un listado de proyectos, lo llevamos a un comité ejecutivo
de la descentralización en Panamá, ese comité ejecutivo estudia la viabilidad o nos aprueba la viabilidad del proyecto. O sea, nosotros no es que lo imponemos, el comité ejecutivo hace la viabilidad. Esa viabilidad se consulta con el MEF si existe o no una dualidad de ese proyecto, si alguien lo va a ejecutar o no lo va a ejecutar, y si no lo van a ejecutar, entonces se considera. Ok, entonces usemos un ejemplo claro. Las mejoras a la escuela de Leopoldo Castillo, una escuela que va muchísimo chorrerano, está en el centro prácticamente. Esas remodelaciones, las mejoras las va a realizar el Ministerio de Educación. Bueno, sí, eso el representante consideró que ese proyecto lo podía desarrollar el Ministerio de Educación. Entonces el representante consideró que era mejor darle prioridad a la iglesia que a la escuela. No, el representante no, la comunidad lo solicitó dentro del cabildo y se anotó como en el listado de la cartera de proyectos a ejecutarse por los fondos de descentralización. Bien, para tocar este controversial tema tenemos, como les decía anteriormente, a los miembros de la plataforma Claramente, Hugo Vera y Mauricio Valenzuela. Claro, ellos también son periodistas y trabajan para agencias de noticias internacionales. Como están nuevamente, vamos a hablar. Había un listado de temas, un listado de proyectos de carácter social para la descentralización. Sin embargo, se le dio prioridad a la iglesia. ¿Eso es lo que yo tengo entendido que ocurrió? Sí, exactamente. El ingeniero Escala, que sale en el video, nos mostró el listado de proyectos que habían sido propuestos en Cabildo Abierto, que es el procedimiento por el que están formulando estos proyectos, ¿no? Había una cantidad de proyectos, desde mejoras a las escuelas, mejoras a los parques, centros deportivos, y dentro de todo este grupo de proyectos se escogió la construcción de una capilla. ¿Cómo ustedes llegan a ese tema, a ese punto de la capilla? ¿Cómo se dan cuenta de que los fondos han sido destinados a una iglesia católica? Nosotros constantemente, como somos periodistas, nos estamos moviendo por todo Panamá. Y casualmente Mauricio, que había llegado ese día, se chocó con este letrero y dijo, mira lo que están haciendo con los fondos de descentralización. Y dijo, vamos a hacer un trabajo sobre eso, y comenzamos a investigar. Elaboramos un guión, comenzamos a investigar bien por qué se estaba haciendo y si era lícito que se hiciera y si se le había dado prioridad por encima de otros proyectos, y nos dimos cuenta que fue así. ¿Cuánto se le otorgó? ¿Ustedes no tienen idea de cuánto se le asignó en esos fondos de descentralización a la iglesia? No, realmente no nos supieron dar la cifra exacta que se le otorgó a la iglesia, pero sabemos que en el 2016, que fue el año en que se desarrolló este escalonado de proyectos, se le había otorgado a la Chorrera más de 4 millones de dólares para todos los proyectos que fueran a realizar en los corregimientos. Ahora, ¿por qué, si se puede saber, por qué ustedes escogen este tema de la descentralización? ¿O fue, como decías tú, al azar, llegaron allí, vieron el letrero y entonces dijeron, bueno, ¿por qué si hay otras prioridades en Panamá Oeste, en La Chorrera específicamente, agua, escuelas, piscinas, centros deportivos? ¿Por qué la iglesia tiene prioridad? Ahora mismo nosotros no elegimos el tema porque fuéramos a atacar a la iglesia. Nosotros tocamos varios temas. Nosotros comenzamos la plataforma con la idea de decir lo que no se dice normalmente en ningún medio de comunicación o lo que no se habla normalmente, y hacer preguntas que nadie quiere hacer. Porque lo que pasa es que nosotros en este país no estamos acostumbrados a cuestionar las autoridades religiosas, y nosotros con la plataforma buscamos casualmente hacer eso, cuestionar lo que nadie cuestiona. Nuestro primer tema casualmente fue el tema de la educación sexual. Hicimos las preguntas en un momento donde se estaba peleando contra una ley en base a creencias de personas o a cosas que no estaban dentro de la ley de educación sexual, y nosotros fuimos y preguntamos por esa ley. De ahí en adelante comenzamos a hacer una serie de temas que cuestionan un montón de problemas, no solamente la educación sexual, sino el tema de bombas, como te habíamos comentado, de polígonos que no han sido limpiados por los Estados Unidos, temas políticos, el tema, por ejemplo, de la masacre de Albrook, muchísimos temas que se han tocado desde nuestra perspectiva. Ahora, ¿qué ustedes cuestionan específicamente entonces con este tema de descentralización? Lo que cuestionamos con este tema de la descentralización es la utilización de fondos públicos para beneficiar a un grupo selecto de una religión. Sentimos que eso está mal, no debemos por qué utilizar dinero de todos para beneficiar a un grupo religioso, y mucho menos un grupo que sabemos la opulencia que demuestra. Y simplemente no debemos estar utilizando fondos estatales para beneficiar a la Iglesia Católica. Esto es algo recurrente.
Ya el presidente Varela le donó 2.5 millones a través del PAN hace más de un año. Claro. Ahora teniendo en un lugar como La Chorrera, un lugar que hay comunidades que nunca han tenido agua. Algo tan básico como el agua. Comunidades que les llega el agua una vez al día, unos minutos y eso se es va. lo que reclamaban las personas que ustedes encuestaron también, En ¿no? lugares como este es un poco chocante y es hasta una falta de respeto hacia la población, que mientras existan todas estas necesidades, nosotros estamos utilizando el dinero que se nos dio para subsanarla, se lo estamos dando a la Iglesia Católica para que haga una capilla. Ahora, ¿a qué lo atribuyen ustedes? ¿A que la Iglesia Católica está mejor organizada que otros grupos en Panamá Oeste? ¿O a qué lo atribuyen? ¿A que hay algún interés especial? Porque se ha cuestionado tanto esto de la Iglesia Católica y lo que tiene que ver con la... No es un secreto el acercamiento que tiene el gobierno con la Iglesia Católica. Y bueno, ni una iglesia ni ningún credo recibe tanta atención, por decirlo así, como la Iglesia Católica. Eso ya deberá responderlo el gobierno, porque tiene ese acercamiento y esa preferencia por la Iglesia, pero nosotros sentimos que es así. Que se le dio prioridad a la Iglesia Católica versus otros proyectos sociales que tienen mayor pero se le está dando prevalencia. prioridad por encima de proyectos que ha solicitado la comunidad, como la construcción de aceras, de centros deportivos, el tema de mejoramiento de bibliotecas, centros educativos, que son igual importantes y benefician a una comunidad. ¿Cuántas iglesias hay en Panamá Oeste? ¿Por qué otra más, decían algunos televidentes? Bueno, en Panamá Oeste yo conozco 2 iglesias grandes, pero ese no es el punto. Puede haber una iglesia, puede no haber iglesias, pero no es la labor del Estado estar construyendo iglesias. Bien. Ahora, ¿qué ha dicho el alcalde? Ustedes han tenido contacto con el jefe de descentralización, que según tengo entendido también no le gustó mucho después la entrevista que le hicieron, ¿o sí? ¿Qué fue lo que pasó allí? Nosotros ese mismo día tratamos de contactar al alcalde. El alcalde no se encontraba en Panamá y solicitamos otra entrevista con él. Nos comenzaron a dar muchísimas vueltas. Ya el tema estaba elaborado. Entonces nosotros no pudimos esperarlo a él para completar la nota, porque nos trataron de evadir ese día con el tema. Nosotros ya nos fuimos con ese material que teníamos. Y también me contaban tras cámaras que también trataron como de presionar para que no siguieran con la entrevista con el jefe de descentralización. Sí, se dio apenas hicimos la pregunta, empezamos la entrevista pidiendo la explicación de cómo se daba este proceso de escogencia. Y cuando hicimos la pregunta, que bajo qué criterio... ¿Le salieron satisfechos de la respuesta o no? No, para nada, nunca nos respondieron realmente. Nos usaban el argumento de que eso se propuso en el Cabildo y eso es lo que las personas querían. Pero si vemos la lista en el Cabildo, se propuso también mejoras a las escuelas, se propuso mejoras a los parques, centros educativos, pero no se les dio prioridad. En cambio, el representante, porque según el ingeniero, la decisión fue del representante Leopoldo Lee, él decidió que era mejor construir una capilla. Bien, ahora, eso ya está, eso es una decisión tomada, que va a ser la capilla. Entonces, la gente cuando ustedes fueron a la calle, son 2 preguntas, la decisión ya está tomada aparentemente, ¿no? Sobre la capilla. Bueno, ya hay un letrero que dice que aquí se va a construir una capilla. Yo realmente, y el fin de estos reportajes muchas veces es que la gente se ve en un espejo y vea y analice un poco y haga presión, porque realmente a mí como panameño y como chorrerano, porque soy chorrerano, me indigna mucho ver que habiendo tantas necesidades en La Chorrera, se esté malgastando el dinero. Y cuando ustedes fueron a hacer la encuesta, efectivamente la gente sabía lo de la iglesia, sabía lo que estaba pasando con los fondos, porque hubo un señor que les dijo, el dinero que le dan a los alcaldes, ¿a dónde va? O sea, ¿a dónde está yendo todo ese dinero? Una de las cosas que preguntamos al encargado de descentralización era sobre la organización de los cabildos. A la gente no se le está informando de los cabildos de ninguna forma. O sea, nadie tiene información de dónde se hacen los cabildos. Solamente un grupo selecto, al parecer, tiene información de dónde se organizan estos cabildos y son los grupos que acuden y solicitan cosas. Pero mucha gente no sabe ni en redes sociales, ni en la radio, ni en la televisión. Ellos nunca supieron tampoco contestarnos esa parte de cómo se anunciaban los cabildos, y porque la gente no tiene información sobre ellos. Es decir, que se están manejando los fondos como al gusto del que esté dirigiendo el cabildo, y entonces se decide el proyecto y ya. Es lo que se hace ver. Ahora usted, me ibas a decir. No, sí, lamentablemente eso es lo que pareciera. No nos supieron nunca decir cómo están promocionando los cabildos. Simplemente se escudaron en que eso lo pidió el pueblo. Pero... Ahora, ustedes se han convertido en una plataforma que está creciendo, ya para terminar, en redes sociales, más en Facebook, me aclaraban ustedes que es más en Facebook, que está claramente, después nos dicen la dirección para que las personas sepan que es una alternativa para también exponer denuncias, y ustedes han ido a hacer otros temas también beligerantes como la educación sexual, y me decían que también la señora Iradia Martínez ya les envió algunos mensajes también. Sí, digo, todos los temas que tocamos son temas que lamentablemente a la gente no le gusta tocar, tal vez no quieren escuchar, pero cuando los planteamos tienen su eco, ¿no?
hemos recibido todo tipo de amenazas desde el día 1, desde amenazas de muerte, hemos tenido que ya poner varias denuncias porque desde llamadas, ahora tenemos amenazas de demandas y muchas otras cosas. Pero el fin de la plataforma no es atacar a nadie, el fin de la plataforma es simplemente que es plantear y exponer situaciones que otros medios tal vez no lo hacen. Exactamente, tenemos que caer en cuenta que como sociedad estamos yendo por un camino muy peligroso, estamos deshumanizándonos completamente, y realmente tenemos que cambiar eso, tenemos que buscar una forma de mostrarlo. Bien, gracias. Bueno, para repetir, la dirección donde aparecen en Facebook y también en Twitter, porque están creciendo también en Twitter, ¿no? Sí, no sé quién, Mauricio, rapidito. Nos pueden buscar en Facebook como Claramente Panamá, ahí salimos casi de primeros, y nos pueden buscar en redes sociales también, en Twitter como Claramente 507. Bueno, una interesante alternativa a jóvenes también que son y periodistas, comunicadores, exponiendo algunos problemas de interés social, así que ya lo saben claramente. Gracias Mauricio Valenzuela y también a Hugo Vera por haber estado aquí en la edición estelar de Next Noticias, un tema realmente que sigue causando preocupación, el tema de la descentralización.